razón, porque la incidencia de las fracturas de la nariz es demasiado grande. Entonces, tenemos que considerar eso para poder nosotros referirnos a las fracturas de la nariz. Seguramente ustedes a lo largo de su vida, ahora como estudiantes y antes también como colegiales, han visto o incluso han sufrido una fractura de nariz. Es tan alta la incidencia de la fractura nasal que es la fractura corporal de mayor incidencia. Y el 60% de las fracturas de la cara corresponden a la nariz. Vale decir, si en un año tenemos 100 fracturas faciales, 60 han de ser de nariz, como vamos a ver en las estadísticas. Bueno, ya tengo que explicarles por qué se producen tanto las fracturas de la nariz. ¿Cuál es la epidemiología para que eso ocurra? Si nosotros vemos esta fotografía que ya ayer la habíamos conocido, fíjense en esta foto ustedes qué relaciones tienen los huesos propios y el tabique de la nariz con el resto de la cara. Fíjense, por ejemplo, cómo los dos huesos propios se articulan entre sí para formarnos el dorso nasal. Y a los lados, estos dos huesos propios se articulan con las apófisis ascendente de los dos maxilares superiores. Y atrás o arriba, dependiendo la posición que lo vean, los dos propios nasales se articulan con la base del frontal en su parte media. Entonces, dense cuenta ustedes que las relaciones que tienen los huesos propios de la nariz son demasiado estrechas con estos huesos faciales que les acabo de mencionar. Eso no quita que a su vez los dos huesos propios nasales se relacionen demasiado, diría yo, estrechamente con el tabique de la nariz, como aquí lo ven. Bueno, por eso les dije ayer, hablamos de una estructura facial. La nariz es una estructura constituida, ¿no es verdad?, por varios elementos óseos en su conformación, de tal suerte entonces que eso es lo que tenemos ahora que analizar para poder estudiar la nariz. Ahora, la cosa se nos complica un poquito porque detrás de toda esta estructura que aquí al centro estamos viendo, que es la parte del dorso nasal, se encuentra un hueso importante de la base inferior del cráneo, que es el etmoides, es decir, la lámina cribosa. Y también sus láminas o sus masas laterales que están aquí situadas, cornete medio, el cornete superior no lo vemos, y el cornete inferior que vendría a ser un hueso ajeno al etmoides. Ahora, también es necesario que podamos nosotros hacer este análisis. Vean en una imagen de 3/4, lateral de 3/4 de este cráneo articulado, cómo la nariz hace una enorme prominencia hacia adelante en relación a lo que es toda la cara. Vale decir, tu nariz está sobresaliendo a tu rostro. Si tú recibes un impacto de frente, lo primero que va a golpear ese objeto que te agrede de frente a tu cara es tu nariz. Y ese es uno de los elementos importantes por los cuales la nariz se rompe tanto, ¿no es verdad? Es decir, es una estructura demasiado expuesta en relación al óvalo facial. Ahí la ven. Ahí tenemos, por ejemplo, todo lo que es el dorso nasal, articulado entre sí con los dos huesos propios, conformándonos el dorso. Estamos viendo la lámina perpendicular etmoidal. Y aquí esta línea negra, tenuemente podemos ver que correspondería a lo que es la lámina cribosa etmoidal. Las masas laterales del etmoides, en fin, todas las relaciones de las que les he hablado. Esta introducción, ¿por qué les hago? Primero, para explicarles las razones, una de las razones por las cuales la nariz se nos rompe tanto. Y la segunda razón, hacerles comprender que estamos hablando de toda una estructura. No es un hueso el que se te ha roto. No es como cuando tú te rompes la clavícula, por ejemplo. Te rompiste la clavícula, el hueso clavicular. Aquí no. Si te has roto la nariz, te puedes haber roto muchas partes. Y uno de esos elementos importantes
Una de esas partes importantes que también se puede romper cuando te rompiste los huesos propios nasales son estos elementos. El tabique de tu nariz. Ya ayer les expliqué en la clase de anatomía que este tabique nasal está constituido por dos huesos, aquí lo ven, irregularmente cuadrangular, la lámina perpendicular del etmoides, y el triángulo que vendría a ser el hueso Bowler. Pero además aquí tenemos un otro elemento en el tabique que en la foto esta no lo vemos porque no lo han quitado, es decir, el cartílago septal, que vendría a estar delante de esta lámina y encima de este hueso. Es decir, el cartílago septal o septum nasal se posiciona por delante de la lámina perpendicular y por encima del bóveda. Vale decir, más o menos proyectándose así. Esos tres elementos constituyen tu tabique. Si te rompes tus huesos propios nasales, probablemente también te lesiones los tres o alguno de los tres que componen el tabique. Esta fotografía de transiluminación, que también ayer ya la habíamos visto, les demuestra que la nariz, esa estructura nasal, es una estructura muy débil. Sus huesos, los huesos que componen a tu nariz, son láminas óseas muy finas, muy delgadas. Y ese es un problema para la epidemiología fracturaria, una causa. Pero también constituye esa debilidad de los huesos propios nasales y de todos los componentes de la nariz, su debilidad, constituye un inconveniente en el tratamiento, porque te impone plazos para poder hacer el tratamiento. Ya vamos a ver por qué. Si tú te rompes un hueso nasal, más o menos a los 12, 14 días ya empieza a formar un callo óseo y a consolidar. Entonces, ese ha de ser tu tiempo que vas a tener para poder hacer el tratamiento. ¿Me comprende? Vamos más adelante. Aquí les estoy mostrando en esta diapositiva todas las generalidades de la fractura de la nariz. Ya les dije que las fracturas nasales son las más frecuentes de todas. Constituyen las fracturas más frecuentes. Su prominencia de la nariz en dirección anterior al óvalo facial, 1. Y 2, la fragilidad de sus huesos son la causa, la razón. Nariz es la que más se nos rompe. Y en estadísticas, su incidencia está en el orden del 60% de todas las fracturas faciales. De 100 fracturas faciales, 60 han de ser de nariz. Esa es más o menos la incidencia epidemiológica de esta lesión. Afecta más a hombres que mujeres en proporciones de 4 a 1. De 5 fracturas de nariz que tú veas, 4 van a ser de varón y 1 va a ser de mujer. El grupo etario más afectado entre los 15 y 35 años de edad están el 75% de las fracturas de nariz. Es entonces una patología de la edad joven y media de la vida. ¿Qué tipo de qué tipo de agresiones hemos visto que producen estas lesiones? En primer lugar, las agresiones físicas, las peleas. Y en segundo lugar, los traumas deportivos. Las agresiones físicas y los traumas deportivos son las causas más frecuentes para que la nariz se nos fracture o se nos rompa. Y aquí les voy a pedir que tengan un poquito más de atención porque les tengo que explicar cuál es el léxico, qué términos tenemos que utilizar en la medicina actual para hablar de fracturas de nariz. Y les digo la medicina actual. Más o menos en el año 84, sí, las 86 años atrás, tampoco son actual, hubo un médico francés que diseñó
esta clasificación de fracturas nasales. ¿Qué es lo que pasaba antes? Antes de esa época, cada autor tenía la manera y su propia clasificación. Y este francés con muy buen criterio vino y dijo, en un congreso que hubo en Europa, y dijo, para clasificar las fracturas de nariz, tan solo fijémonos cómo se deformó la nariz para ponerle su nombre. Entonces surgen solamente dos tipos de fracturas nasales, las laterales y las hundidas. Si el golpe te viene en dirección lateral a tu nariz, se ha de romper tu nariz y se ha de deformar lateralmente. Tener una nariz desviada a uno de los lados, derecha o izquierda, lo que se llama laterorrinea. Frente a tu nariz, seguramente está de colapsar y vas a tener una nariz hundida. Entonces, el primer elemento, el primer paso que nosotros tenemos que hacer para diagnosticar, para clasificar la fractura de nariz, es fijarnos cómo se deformó. Si la nariz se lateralizó, llamemos fractura nasal lateral. Si tú la ves hundida, colapsada, metida dentro del dorso, dentro de ese lóbulo facial, llámale fractura nasal hundida. Primer paso. Pero la cosa se nos complica un poquito, porque tenemos, además de esos dos huesos propios de tu nariz, tenemos el tabique. Entonces hemos visto que el tabique también puede fracturarse junto con los huesos propios, o a lo mejor no, y se mantiene indemne. Entonces, si se han roto los huesos propios nasales y el tabique está intacto, hemos de hablar de una fractura nasal simple. Pero si además de los huesos propios nasales se fracturó también tu tabique, vamos a hablar de una fractura nasal compleja. Ojo, no digo complicada. Hablo de una fractura nasal compleja. Recapitulo. Tú me dirás fractura nasal simple cuando solamente en la fractura se hayan afectado los huesos propios. Fractura nasal compleja cuando además de los dos huesos propios nasales también se rompió el tabique nasal, en cualquiera de sus partes. En esta lámina les muestro un resumen gráfico de lo que hablamos. Fíjense aquí, arriba y al centro. Ahí ven ustedes, perdón, ¿qué me pasó? Ahí ven ustedes un hueso propio nasal. La nariz se nos deformó lateralmente, pero el tabique está intacto. A esto le vamos a llamar fractura lateral simple. ¿Lateral por qué? Por su posición, se lateralizó al fracturarse. Y simple ¿por qué? Porque el tabique está intacto. Ejemplo de fractura lateral simple. Aquí abajo, en la última fila y a la izquierda, la letra G, tenemos lo mismo, fractura lateral. La deformidad hizo lateral a la fractura. Pero también se nos rompió el tabique. Es el ejemplo típico de una fractura lateral y compleja. ¿Me han comprendido hasta acá? Vayamos a ver el otro elemento. En la fila de arriba a la derecha, la letra C. Vean ustedes cómo en la fractura, probablemente por un golpe que vino de frente a la nariz, rompió los huesos propios nasales y los colapsó, los hundió. Entonces tenemos una fractura nasal hundida. Y naturalmente ese hundimiento ha provocado a su vez la fractura del tabique.
Por eso decimos, generalmente, 98% de los casos, las fracturas por hundimiento han de ser también complejas. Cuando se rompe el tabique nasal, esta fractura nasal convirtió a tu fractura nasal hundida. Entonces, dense cuenta de lo que estamos hablando. Disculpe, ¿puedes repetir lo que mencionó? Es que hubo interrupción. Repito, figura B, arriba al centro. Fractura nasal simple, perdón, fractura nasal lateral primero. La fractura hizo que tu dorso nasal se lateralice y no comprometió al tabique. Entonces hablamos de fractura lateral simple, tabique sano, por eso es simple. Abajo a la izquierda, la última fila y la letra G a la izquierda. Hay una fractura lateral también, ¿verdad? La deformidad hizo que se lateralice la nariz y comprometió al tabique en su fractura. También se rompió el tabique. No, aquí sí. Entonces tenemos una lateral compleja. ¿Compleja por qué? Porque se fracturó también el tabique. Veamos la otra posibilidad. Este caso, arriba a la derecha, la letra C. El golpe probablemente vino de frente a esa nariz. Entonces hundió a la fractura. Nos generó una fractura hundida. Y eso hizo que también colapse el tabique. Entonces, hundida, compleja. Ahora bien, piensen un poquito. Si se hunde el dorso nasal, porque el golpe te vino de frente a tu cara, lógico es pensar que también se va a romper el tabique. Es muy rara, extremadamente rara, una fractura hundida simple. Yo habré visto 2 o 3 en mi vida. Las fracturas hundidas son siempre complejas. Aquí tenemos un resumen. Las fracturas nasales laterales pueden ser simples o complejas, dependiendo de cómo esté. En cambio, las fracturas nasales hundidas suelen, en la más grande posibilidad, ser siempre complejas. Es muy raro encontrar una fractura hundida con tabique sano. Ahora bien, hay un otro término que en nuestro diagnóstico debemos incluir. Entonces, cuando hablamos de una fractura nasal complicada, cualquiera de las variables que les he dado de fractura nasal, a su vez puede ser complicada. Cuando coexisten junto a la fractura, cualquiera sea su tipo, alguna otra lesión de piel o de otra fractura facial. Ejemplos. En el diagnóstico que quieres tú hacer, ya les he dicho ayer o en la primera clase, busquen antecedente traumático lo primero. Yo quiero hacer un diagnóstico de fractura nasal al paciente, tengo que preguntarle qué te ha pasado. No es posible una fractura espontánea de la nariz. Esa historia de que te dicen, doctor, después de la farra me fui a mi casa y me acosté y al día siguiente amanecí con mi nariz en mi espalda, no es cierto. Para que rompas tu nariz tiene que haber trauma. Entonces busca el antecedente traumático. Esa es la clave. Ahora bien,
Primer paso, ya les he enseñado en la primera clase. ¿Quieres diagnosticar trauma facial, en este caso fractura nasal? Empieza viendo. Después de haber preguntado si hubo o no trauma, inspecciona, ve la nariz. Busca la deformidad de la pirámide nasal. ¿Se lateralizó? ¿Se hundió? Han de coexistir junto a la deformidad edemas en la nariz o alrededor de la nariz. Ha de existir equimosis y esta ha de ser biocular. Y esto es importante, porque en la clase de esta tarde, cuando veamos fracturas cigomáticas, las equimosis en las fracturas cigomáticas son monoculares. Han de haber variables. Posiblemente la equimosis del lado derecho sea más marcada que la del izquierdo, pero ambas han de estar presentes. Pueden haber escoriaciones faciales como fruto del trauma. Eso ya te está haciendo complicada a tu fractura nasal, con heridas o escoriaciones. Ha de existir quemosis conjuntival. Ábrele los párpados y te vas a ver que la conjuntiva está roja. Ha habido un derrame sanguíneo. Puede haber, suele haber, diremos, epistaxis, sangrado. Veamos la cara primero. Segundo paso, palpen, toquen. La palpación será hecha bimanualmente. ¿Qué busca la palpación en las fracturas de la cara? Primero, tocas ese dorso nasal, lo ajustas un poquito y vas a ver que crepita, que cruje. Eso lo sientes en el oído y en el tacto. Puedes realizar una movilización anormal de la nariz. Ninguna nariz sana se mueve de un lado al otro. Es posible movilizar la pirámide nasal en una nariz fracturada. Tu palpación ha de buscar irregularidades en el contorno óseo de tu nariz. Vas a poder, dependiendo del grado de edema y de inflamación, vas a poder incluso palpar las líneas fracturarias. Y todo esto, que es la palpación, dolor. Duele la fractura de nariz. El paciente es reactivo al tacto. Tú quieres tocarle y te rechaza porque sabe que le duele. Si la fractura nasal es aguda, horas atrás o algunos días atrás, la vas a encontrar a esa nariz deformada, con dolor. Entonces, no dudes, esa ecuación diagnóstica es una fractura. Así como 2 más 3 igual 5, deformidad más dolor en una nariz rota hace pocas horas o días atrás, esa es una fractura. Un ejemplo. Vean ustedes este paciente. Este paciente lleva con esa fractura nasal bastante tiempo atrás. Vale decir, no es un caso agudo. Ya no hay equimosis, ya no hay edemas, ya no hay derrame conjuntival, pero hay deformidad. ¿A qué tipo? Viendo ustedes, no nos puede hablar el paciente, viendo ustedes a este paciente, ¿qué tipo de fractura será? Piensen un poco. ¿Cómo se deformó la nariz? Se ha lateralizado. Lateral. Yo la llamaría fractura nasal lateral. No puedo poner el título de si es simple o compleja porque no veo el tabique. Tendría que hacerle una radiografía, tendría que hacerle una rinoscopía. Para eso necesito tener contacto con el paciente. Pero es una fractura nasal lateral. Aquí vemos lo mismo.
una lateralización ya de una fractura antigua, ¿no es verdad? De una nariz. Es tan hundido el hueso propio izquierdo que con toda probabilidad el tabique también está roto. No puedo afirmar ni asegurar porque no veo, pero puedo ya presuponer que esta fractura lateral es también compleja, porque es tal el grado de hundimiento que tiene este hueso propio que ha tenido que impactar y romper al tabique. Aquí no hay duda. A este hombre el golpe le vino de frente. También un caso antiguo. Y esta es una fractura clásica hundida. Se hundió, colapsó todo el dorso nasal y naturalmente ese tabique debe estar hecho polvo. Vale decir, las hundidas en un altísimo porcentaje son complejas. Esta otra fotografía se las traigo a ustedes a colación para que vean que la fractura nasal, no sabemos, se acompaña de heridas, partes blancas de la cara. A esto llamamos una fractura nasal complicada, complicada con heridas. O esta otra, un paciente que también ha sido violentamente agredido, tiene una fractura nasal, probablemente del tipo lateral, pero con herida cutánea en todo el dorso, por tanto es una fractura nasal complicada. Y fíjense, fractura expuesta. La herida está sobre el foco de la fractura. Aquí lo ven al hueso nasal. Vean ustedes al cursor y van a ver ustedes el hueso nasal que está roto. Lo estás viendo a través de la piel. Por eso hablamos de una fractura nasal expuesta y obviamente es complicada. ¿Cómo corroboro mi diagnóstico? Imágenes, muchachos. ¿Qué nos sirve? Batters. Mento, naso, placa. Y lateral. Dos imágenes. Si de radiografías quiero hablar, en las fracturas de nariz, pedí una Batters y una lateral de la pirámide nasal. Puedes pedir tomografía. También puedes pedir si quieres, una resonancia magnética. Estos dos placas te deben costar unos 40 bolivianos en Santa Bárbara. La tomografía, 400 pesos. La resonancia magnética, unos 700. Entonces, no hay donde perderse. Acostúmbrate a ir siempre por lo más simple. Batters y lateral, si quieres ver fracturas de nariz. ¿No es verdad? Casi nos estamos quedando sin tiempo, a lo mejor vamos a tener que reconectarnos. Esta es la Batters. Ya les dije, mento, naso, placa. Vemos la pirámide nasal ad integrum. Ahí tienen ustedes una Batters, donde estamos viendo la fractura lateral y el tabique también fracturado. Aquí hay una línea de tabique roto y aquí en la base de implantación del tabique también. Imagenológicamente, fractura lateral compleja. ¿Por qué? Lateral porque se lateralizó, no se hundió. Y compleja, ¿por qué? Porque hay dos puntos fracturarios en el tabique nasal. Ven ustedes seno maxilar ocupado, clásico de fractura facial. O esta otra imagen que es muy tenue. Miren ustedes, aquí hay una fractura, una línea de fractura muy débil, muy tenue, que se la ve. Esto acompaña con la clínica. Entonces aquí tú tienes, seguramente en tu clínica has encontrado edemas, dolor, epistaxis, antecedente de trauma, has palpado, acrepitado, etcétera. Le pides la placa y aquí estás encontrando una línea débil de fractura nasal, lateral, pero el tabique está intacto. Entonces tendrás una lateral, sí. Lo propio aquí. Tienes tres fracturas nasales. Una, dos, tres en los huesos propios. Y el tabique. Miren ustedes, aquí está el vómer y el tabique que debería estar sobre el vómer. Esto debería estar aquí. Se ha lateralizado también.
Entonces, es una lateral compleja. La proyección lateral, el perfil. En el perfil también podemos ver, pues, al dorso nasal. Vean ustedes el dorso nasal. Aquí está el rasgo de fractura. Se hundió el dorso nasal. Y eso que ha ocasionado esta fractura probablemente nos ha lesionado la lámina cribosa etmoidal. Por tanto, tenemos el seno frontal ocupado. ¿Qué puede ocupar al seno frontal en este ejemplo? Y en este tipo, en este rasgo fracturario, donde además del hundimiento del dorso, sospechas imagenológicamente que este tipo tiene también su lámina cribosa etmoidal rota. Posiblemente aquí haya líquido cefalorraquídeo y sangre. Lo que alguien me preguntaba, no sé si de este grupo, la famosa rinoplicorea. Bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento de las fracturas de la nariz? Para ustedes que son los primeros que van a ver estas lesiones, el tratamiento de urgencia. Cuidados, pues. Ya les dije, les llega el paciente al turno de emergencia del Santa Bárbara y lo que tienes que hacer es pedir y controlar su vía aérea, sangran las fracturas de nariz, controlar su hemorragia y verificar el estado de conciencia. Una vez que esto hayas solventado, que hayas controlado, que tengas en tu poder los controles de las vías aéreas, de la hemorragia y del estado de conciencia, recién podemos ir al tratamiento definitivo. Ya les dije que el tratamiento definitivo cursa con 2 pasos que son la base. Vale decir, ¿cuáles son esos pasos que son la base del tratamiento definitivo? La reducción y la inmovilización. Y aquí algo bien importante. La fractura de la nariz es la única. Eso métanse en la cabeza. La fractura de la nariz es la única fractura facial cuya reducción puede ser hecha inmediatamente e incruentamente. Vale decir, te llegó el paciente al servicio de emergencias, verificas que la nariz se lateralizó, tú puedes hacerle infiltración con anestésicos locales, bloquear los nervios faciales, movilizas los huesos propios, los colocas en su lugar, estás haciendo una reducción inmediata e incruenta, no estás usando cirugía. No es recomendable, deja secuelas, muchas secuelas, problemas en el futuro. Por eso, el ideal es una mediata. Y aquí tienes plazo. Mediata significa hasta los 12, 14 días en el caso de la fractura nasal. Y anoten ese dato. Si quieres hacer una reducción de una fractura nasal, hasta los 14 días. ¿Por qué? Porque son tan delgados los huesos faciales o los huesos de la nariz que en muy poquito tiempo, en 2 semanas, han formado callo. Ya no puedes movilizarlos. Si te has pasado de los 14 días, tienes que hacer una reducción tardía. Como esos 2 casos que les he mostrado al principio en las fotos. Hace años atrás se rompieron su nariz, no le hicieron ningún tratamiento, está su nariz torcida, es fractura antigua, que tienes que hacerle una reducción tardía. Y las reducciones de las fracturas nasales tardías se llaman rinoseptoplastías. Tienes que refracturar los huesos de la nariz para colocarse en su lugar. Entonces, estos 2 procedimientos, reducciones inmediatas y tardías, cruentas, quirúrgicas. Los únicos huesos faciales a los cuales puedes hacer reducciones inmediatas, no se olviden, los huesos nasales. La única fractura facial que te acepta una reducción inmediata e incruenta. La excepción, la nariz. Y la inmovilización es ortopédica. ¿Cómo haces la inmovilización de tus huesos o de tu fractura nasal reducida? Decimos ortopédica porque hemos de usar férulas de yeso y taponamientos. Hacemos las incisiones endonasales
dentro de las fosas nasales. Reducimos la fractura nasal, no hay incisión externa aquí. Una vez reducida la fractura nasal, le ponemos tapones nasales anteriores y una férula de yeso para contener la flora. El yeso debe estar colocado entre 7 y 10 días. Y los tapones nasales anteriores solemos quitarlos a las 24, máximo 48 horas. ¿Para qué ponemos el taponamiento nasal anterior? Anoten. 3 funciones cumple este tapón nasal anterior. Primero, prohíbe la hemorragia. Función hemostática. Segundo, evita los hematomas en el tabique. Y tercero, contiene a la fractura, inmoviliza la fractura. Esta fotografía que ya se las mostré ayer o antes de ayer, creo, nos está mostrando cómo podemos hacer una reducción inmediata. Pinza de Ash. Una adentro, una rama adentro, la otra afuera, y con ella movilizamos el dorso nasal para poner ese dorso en su lugar. Complicaciones de estas fracturas, las inmediatas que se te pueden presentar hasta los 2 días siguientes: hemorragia, hematomas, infección, suele haber. Por eso, antibióticos. Y las tardías, dificultad respiratoria en el paciente. Viene el paciente, te dice: doctorcito, me rompí mi nariz, me has operado, me has cobrado y no respiro bien. Y mira, sigue torcida. Entonces, las tardías van a la forma de la nariz y a la función de la nariz. Es decir, o no respira bien o su nariz está torcida. Bueno, eso es lo que quería mostrarles hoy en la mañana sobre fracturas de nariz. No sé si tienen ustedes alguna duda, si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda que se les haya presentado, avísenme. ¿Todo está claro? Muchachos. Sí, doctor. Disculpe, ¿cuál es la causa para que se puedan producir las crepitaciones? ¿Las crepitaciones? Sí. La fractura. Es decir, un hueso que está roto crepita. Tú lo tocas y vas a notar que crepita. La movilización de los fragmentos cruje. Y tú esa crepitación la sientes en tus dedos y la escuchas. Esa es la causa. Gracias. ¿Alguna otra duda, niños? Bueno, hasta esta tarde